Voy a leerles una propuesta de lectura que forma parte de un proyecto de investigación mayor en torno a proyectos de maestría y doctorado que tengo en torno a la poesía peruana contemporánea, la poesía del siglo XX, en donde está desde luego asumiendo un lugar importantísimo la figura de Eduardo Bellezo. La aproximación que quería compartir con ustedes la he titulado Bellezo y la materialización nodal de una escritura poética. Cierto es que los investigadores de la obra de Eduardo Bellezo han determinado hace un buen tiempo que el nudo es el símbolo y el fundamento estético más representativo de esta artista peruana, principalmente de su producción plástica y performativa. Sin embargo, pese a la contundencia de tal afirmación, también puede sostenerse que la comprensión del nudo belleziano no ha alcanzado aún la sistematización que merece, debido a que está pendiente de reconocer su influencia en las otras artes de Bellezo, como su escritura poética. Por esta razón, en el presente ensayo asumiré la indispensable tarea de profundizar sobre la significación del nudo, partiendo del hecho de que su valor particular en los textos del autor en cuestión no solo alcanza un nivel figurativo, sino también incide en la misma configuración del proceso de enunciación poética, revelándonos una construcción verbal que precisamente adopta la dinámica, la flexibilidad y la fuerza deconstructiva del anudamiento de las telas. Como un primer paso de esta sistematización pendiente, propongo abordar la poesía escrita y bellezoniana a partir de tres conceptos fundamentales: el nudo, el anudamiento y la poética nodal, lo que respectivamente consiste en el elemento, la operación de significación que parte del elemento y el discurso poético resultante. Vayamos con algunas ideas sobre el nudo. El nudo es un gesto que en la sencillez de su realización, en su atadura y desatadura de sentidos, trae consigo el acontecimiento poético, porque encarna la búsqueda de una esencialidad. La obra de Bellezo es impensable sin este gesto, toda vez que le proporciona los lenguajes y la visión para su edificación. Para este autor, el nudo es más que un punto de partida o un punto de llegada, es el signo de la continuidad, es decir, del devenir creativo que teje, eclipsando los horizontes culturales a su disposición hasta obtener aquella manifestación estética donde todas las artes y todos los saberes se integran gracias a una sensibilidad vinculante. Es momento de lanzar una primera premisa sustantiva. Cuando Bellezo incluyó el nudo en sus prácticas creativas, comprendió que una de las visiones más intensas que podía proyectar tenía que ver con la materialización de sus artes. Vale decir, advirtió que era posible sensibilizar profundamente a su receptor si lo llevaba a edificar una conciencia sobre los procesos de creación y los elementos que involucraban estos. De esta manera, si desde finales de la década del 50 y a partir del lenguaje plástico de series como El paisaje infinito de la costa de Perú, Camisas y Quipus, el espectador fue orientado para que reconozca los actos del trazar y de manipular un sinnúmero de texturas y densidades, para que reconozca las nuevas formas de explotar el volumen y el soporte de la materia concentrada en los lienzos, y en el caso de las instalaciones y las performances, para que reconozca la dinamización de los espacios y de los tiempos de producción y de recepción. Pienso en sus esculturas subterráneas, por ejemplo. El desenlace natural de esta progresiva concientización fue la aparición de un lenguaje poético verbal que demandó la atención respecto a los actos de enunciación y de la escritura como motivos representados en los textos, respecto a la corporalidad del yo poético comprometido en estos actos, respecto al soporte de la escritura asumido como un espacio cargado de significación, y la palabra como aquella cosa oscura y lineal cuya capacidad de referir debe ser problematizada una y otra vez. Es palpable en ese sentido los nuevos hilos expresivos de poemarios como Tema y Variaciones, La habitación en Roma, de Materia Verbalis, hasta la desafiante composición de papel en la década de 60. Estos libros lograron forjar una escritura poética que supo replegarse a sí misma para desmontar la operatividad que la sostiene. Como segunda premisa sustantiva, destacaré la decisiva influencia del arte de las civilizaciones precolombinas en la obra de Bellezo, al punto de provocar el replanteamiento de su concepción sobre la escritura, más allá del paradigma cultural occidental.
A la admiración del poeta por los tejidos o las redes de pescar precolombinas se suma otra inspiración tan o más decisiva, los tipos, composiciones nodales que contienen información sobre las diferentes actividades de nuestros antepasados, materializados por el color de las cuerdas, el orden y el número de los anudamientos, el tipo del material escogido, entre otros factores. Estas manifestaciones milenarias forman parte de un sistema de comunicación cuya gran riqueza es aún desconocida, pese a las interesantes y minuciosas investigaciones realizadas durante las últimas décadas por estudiosos como Gary Moulton, Carlo Radicati, Martin Parkinson, Gary Brocao, entre otros. Nos dice Emilio Tarazona, fue uno de los primeros entre los artistas e intelectuales peruanos de mediados del siglo XX en defender la idea de una ampliación funcional del nudo, del tipo, atribuyéndole no solo un rol numérico contable, sino también un rol narrativo. De este modo, la cercanía de nuestro artista al nudo americano es un momento crucial. De este modo, un giro creativo que renovó su relación con los lenguajes que empleaba, nos dice Tarazona. Cuando Ellerson explicaba el empleo de las telas en sus trabajos, llegaban reflexiones como las siguientes. Después de templarlas, de arrugarlas, arrancarlas, quemarlas, cortarlas y demás, terminé por anudarlas. Entonces me di cuenta que estaba realizando un gesto antiguo, primordial, no solo originario del Perú, sino que se hallaba también presente en las civilizaciones de la cuenca del Mediterráneo, de la India, la China y otras culturas arcaicas. La denominación de tipus que he dado a esas obras es un rótulo genérico y tiene una función identificatoria, pero es también mi modesto homenaje a esos antiguos peruanos que supieron convertir un gesto primordial en un verdadero y sofisticado lenguaje. Esta declaración es significativa por dos motivos. Primero, porque Ellerson ve en el anudamiento un acto sincrético y de mayor trascendencia frente a los actos anteriores que enumera. Y segundo, porque si bien reconoce la universalidad del gesto primordial, como lo llama, la imagen que resalta del mismo, del nudo, está anclada en el imaginario americano, y desde este anclaje el poeta resiste mediante una posesión y un posicionamiento espiritual. Precisamente, Ellerson cosecha de esta resistencia cultural toda una estética a partir de la cual emprende el rescate y la actualización del pasado artístico milenario, produciendo un renovado lenguaje artístico contemporáneo impulsado por la firme convicción de que toda retrospectiva es, en esencia, una proyección. Dicho de otro modo, Ellerson nos acerca al arte precolombino en sus propuestas para replantear nuestra manera de valorar los lenguajes que pone en juego. De esta manera, no es difícil asociar el hecho de cómo la atracción por los tejidos y las redes de pesca terminaron por despertar su afán deconstructivo por las palabras expuestas al rigor del ejercicio poético. Por lo tanto, entre la estrechez y la linealidad de la versión alfabética occidental y la corporalidad, la textura y el color de la escritura de naturaleza nodal, Ellerson optó por aprovechar la riqueza creativa de tal contraste. Así, la confrontación texto-tejido se erige en un aspecto fundamental del proyecto estético ellersoniano. De las dos premisas sustantivas desarrolladas en las líneas anteriores, surge una tercera que tiene que ver con la significación del nudo en términos de una visión del mundo que signa la comunión entre los saberes provenientes de la ciencia, la mitología y la poesía. Ya estudiosos como Lorraine Berling y Luciano Boy han señalado la correspondencia entre la obra ellersoniana y algunos fundamentos científicos contemporáneos como la denominada teoría de las cuerdas, de gran valor porque diseñó una nueva concepción sobre la relación espacio-tiempo en donde, cito estos estudiosos, el espacio ya no se piensa en forma de elementos puntuales, parece estar conformado por otros objetos geométricos, más ricos y complejos, como nudos de diferentes tipos. Cierro cito. Afirmaciones de este tipo inscriben a Ellerson en esa línea de pensamiento que ve en el nudo el centro de una energía gravitacional que atrae a todos los elementos que lo rodean. Ellerson, por lo tanto, comprendió que a raíz de tantas coincidencias entre los presupuestos científicos y estéticos, el nudo podía muy bien erigirse como una escritura concreta del mundo. En efecto, con la palabra, el trazo y o el movimiento, el arte nodal ellersoniano busca construir un microcosmos en el que se reinventan todos los lenguajes y todos los saberes posibles. Su realización depende de un tejedor artista, un verdadero chamán contemporáneo que ata y desata
los recursos expresivos aludidos para dar cuenta de la materialidad del mundo y su condición cambiante, para recrear las fuerzas del universo en el que se aprecian las correspondencias posibles entre los seres. Por eso, con ello constatamos que lo poético es el acto que permite mostrar al nudo como la metáfora de la existencia por excelencia, toda vez que se justifica en cada una de las dimensiones de la vida. De este modo, la más mínima relación, el más efímero contacto entre dos o más elementos o seres comprende un irremediable anudamiento, generando una red que se teje a partir de una cadena interminable de cadenas y efectos. De lo anterior interesa destacar, sobremanera, cómo a través de la fijación de tales fuerzas y correspondencias, el nudo plástico, performático y escritural expone los simultáneos procesos de su realización, lo que desde mi perspectiva se constituye en uno de los mayores logros de la estética yesoniana. El nudo, en consecuencia, se constituye en un gesto de futuridad, porque su anatomía sugiere los actos complementarios del atar y del desatar como actos que nos llevan a imaginar situaciones virtuales, posteriores del mismo nudo, en el que, al que le nacen los pliegues que darán vida a nuevos anudamientos, a modo de una dialéctica creativa interminable. Se trata entonces de repensar la simbología del nudo en términos de otra simbología más integradora, como la red de la que se desprende naturalmente la imagen de un entretejido interminable. Así, las palabras convocadas en el poema, los colores y las telas reunidas en los lienzos, y los objetos y los espacios que estructuran sus performas instalaciones, construyen una red donde todo trabajo con un signo resulta ser una imprescindible matriz para otro signo. Siguiente, por favor. Dos ejemplos podrían servir para graficar lo dicho hasta aquí. Señalo en primer lugar el fragmento que aparece en el capítulo 20 de la primera novela de Edison, El cuerpo de Julián, que data de 1971, y en segundo lugar los versos que forman parte del conjunto titulado Nudos, cuyas primeras versiones nos remontan a la misma década. Respecto al primer ejemplo que ustedes están viendo en la diapositiva, se trata de uno de los momentos donde emerge con mayor intensidad la conciencia del narrador sobre las palabras y su alcance insuficiente, cuando se encuentra contemplando una presencia intraducible, el cuerpo sin vida de Julia. Las palabras en este escenario son asumidas, cito, pequeños verbos inútiles, excrementos de la lengua, cadáveres verbales flotando en un mar de sangre humana. Son algunos fragmentos de este capítulo, ¿no? Al final del capítulo, el narrador propone la siguiente tabla o esquema nodal que ustedes están viendo a continuación, ¿no? La tabla presenta distintas formas de lectura que organizaré someramente a partir de dos perspectivas, una horizontal y otra vertical. Desde la perspectiva horizontal encontramos 6 filas reguladas por el factor cromático que determina el vínculo entre el nudo y el sentido que adopta. Tanto el blanco y el negro como los colores primarios establecen relaciones convencionales. Así, el blanco está relacionado con sentidos positivos, amor, vida, Dios, bien. El negro con sentidos negativos, muerte, guerra, infierno, demonio, mal. El rojo con lo orgánico y lo fértil, sangre, reproducción. El amarillo y el azul con la naturaleza, flor, fruto, sol, aire, agua, cielo. Mientras que los colores secundarios o complementarios presentan un progresivo desprendimiento del sentido convencional, desde el verde que simboliza la tierra, las plantas o árboles, hasta el violeta de la luna. Mientras que desde la perspectiva vertical encontramos dos columnas donde el factor cuantitativo en una lectura de arriba hacia abajo regula la relación entre las 3 líneas que conforman cada segmento, de tal manera que a más anudamientos, mayor es la intensidad del sentido establecido y mayor su alcance. De esta manera, todos los nudos unitarios que aparecen en la primera línea de cada fila se relacionan con sentidos generales que denotan estados de la existencia o elementos naturales, orgánicos o incluso siderales. Pero una vez que aparecen 2 anudamientos, estos sentidos generales se vuelven más complejos, dado que representan la transformación de los estados y los elementos cuando forman parte de procesos. Así, el amor y la guerra son las puestas en acto de los estados de la vida y de la muerte, respectivamente. La reproducción denota el vínculo entre las sangres y el fruto es el desenlace del florecimiento. Finalmente, la tercera línea de cada fila advierte la presencia de un triple anudamiento que nos remite a la idealización de los estados y elementos puestos ya en acto,
revelando su máxima intensificación. De esta manera encontramos un amor divinizado, una guerra llevada a su condición infernal y la performance amatoria del hombre y su entorno natural elevados a su sentido cósmico sideral. En suma, este fragmento es la fusión de una escritura alfabética y una escritura nodal que, tal y como ocurría con la significación de los tipos, se organiza en torno a los criterios del color, la cantidad y los nudos. Entonces, tenemos una escritura multisígnica con figuras y red de sentidos, los cuales se van desprendiendo unos de otros hasta lograr una verdadera visión del mundo. Nada está excluido, no existe elemento sentido insular, aislado. Todo se emparenta y se enriquece en el discurso visión del mundo de este narrador, poeta, artista, chamán, cuya sensibilidad vinculante promueve la comunión entre todos los seres y todas las creaciones. Siguiente, por favor. Una lógica similar presentan los poemas unidos bajo el nombre de nudos. Cada texto es un anudamiento entre 2 y 5 líneas que responden a una dinámica circular debido a que revela un tipo de reescritura donde varios de los versos se repiten, se invierten o se reformulan, repitiéndonos, por ejemplo, apolarizaciones, nudos que sonríen y nudos que sollozan, nudos de luces y nudos de tinieblas, nudos que no dicen nada y nudos que todo lo dicen, a contradicciones. Hay nudos que no son nudos, hay posibilidades, nudos que no existen pero que resisten, o transformaciones o ciclos, nudos que son nubes, que son agua, que son mares, nudos que comienzan y nudos que se acaban, nudos que amanecen y nudos que anochecen, nudos eternos y nudos pasajeros, nudos que amanecen y nudos que anochecen, nudos eternos y nudos eternos y nudos pasajeros, indecibles nudos de palabras que son nudos y de nudos que son palabras. Hay una fuerza comunitaria en esta nueva red de sentidos, lo que fundamenta la relevancia ontológica del nudo, ser un signo matriz y dador de vida. Siguiente, por favor. Algunas ideas en torno al anudamiento. Ellison alguna vez señaló que los nudos son la cristalización de un proceso interior todavía inacto. Este proceso, tal y como lo llamaba Ellison, y como he venido sosteniendo, no solo impulsa su trabajo pictórico, clásico, performático, pues también orienta y estructura su quehacer escritural poético. Las premisas que a continuación desarrollaré apuntarán a describir de una manera más exacta los procedimientos que trae consigo el anudamiento verbal en función de los otros procedimientos nodales y yesonianos. Partamos del hecho de que el anudamiento verbal debe entenderse como una operación de significación basada en 2 momentos diferentes y complementarios: la fijación o amarre del sentido y la deconstrucción o desamarre del sentido. Para desarrollar esta dicotomía distinguiré de la manera más clara posible lo que supone un sentido y lo que supone un significado. A grandes rasgos, crear un sentido consiste en precisar la cualidad de un objeto, una persona o una acción. Esta cualidad es, a su vez, una orientación regida por una intención particular y circunstancial, provista de cierto relativismo y sujeta a cambios. Si de por sí su carácter es provisional, cuando el sentido forma parte de una expresión estética, es inevitable que produzca una interpretación múltiple y incesante. El sentido, visto así, es el recurso de la sugerencia. El significado, en cambio, forma parte de un proceso consensual, generalizante, despersonalizado. Su tendencia a la permanencia lo vuelve más resistente a las variaciones. La razón de ser del significado es normativizar la experiencia comunitaria del hombre. Dicho esto, llamo anudamiento verbal a la operación donde los significados se contraen para dar paso a los sentidos que, en su despliegue, buscan renovar la fuerza expresiva de las palabras convocadas en los poemas de Ellison. La enunciación poética sitúa cualquier referencialidad como liminal o fronteriza. Por lo tanto, lleva consigo el germen de la transformación. No se presenta de ningún modo como una acción consumada, sino más bien como una maquinación interminable que encuentra en el lenguaje alfabético una densa y inquietante fijación. La enunciación marcada en los textos ellesonianos va moldeando lo que se busca decir y también lo que no se busca, no se quiere o no se puede decir, de modo que lo apenas nombrado ya se está relativizando, negando, silenciando o vuelto a nombrar bajo otras circunstancias. Es muy fecunda en ellos, por ejemplo, aquella operación en la que las palabras escogidas para el poema ponen al descubierto aquellas otras que, debido a una fijación selectiva, no fueron incluidas,
forjando una poetización desde el vacío o el silencio. La palabra, desde esta perspectiva, se erige en esa materialidad que solo indica la posibilidad de significar como un trayecto o una proyección, generando esa misma sensación que dejan los nudos de los lienzos o de las performances, cuando juegan a la revelación y el ocultamiento entre su centro y los pliegues, pues estos, los nudos de los performances de las instalaciones, también son nudos que condensan su potencial estético en el devenir. Siguiente, por favor. Una importante premisa que se desprende del anterior es que el anudamiento verbal se debe a un culto de incontrastable riqueza, el culto de la atención. En efecto, la escritura poética pone de relieve el espacio del poema como un espacio para el desencuentro, para el desfase, donde los sentidos instalan su carácter agonal o de lucha una vez dada la convivencia. La palabra sumergida en esta tensión se declara conflictiva y transgresora. Por eso, antes de custodiar un sentido, lo que hace es ponerlo a la intemperie para que la fuerza de la invención explore sus formas. Transgredir es remover, remover es dinamizar, y dinamizar es esencializar la relación entre el signo y el sentido que porta. Ella eso lo explica en estos términos. La siguiente, por favor. No hay poesía sin transgresión y recreación del lenguaje, de manera que en el momento en que el poeta interviene en el tejido del lenguaje lo descarga. Es por ahí que se filtra la materia poética. En mi vivencia personal, durante la escritura de un poema, siempre he sentido que cuando me parecía bien era porque me daba cuenta de haber transgredido algo. No necesariamente el lenguaje, sino a lo mejor una cierta visión de mundo, ciertos pudores, ciertas convenciones, ¿no? Siguiente, por favor. Veamos un último ejemplo para argumentar el culto a la atención del anudamiento verbal. Cito el poema Caso Nominativo de Tema y Variaciones. Todavía, no todavía, el cielo se llama cielo, el perro perro, el gato gato, todavía mi nombre es Jorge. Pero mañana, cuando me llame perro, el perro Jorge, el gato cielo, el cielo gato. Mañana, cuando tu pierna se llame brazo, tu brazo boca, tu boca ombligo, tu ombligo nada. El texto, cuyo título inmediatamente propone las reglas del juego de la lectura en tanto que nos advierte de una conciencia metalingüística, articula dos lógicas en dos momentos distintos. La primera lógica se encarga de autentificar aquellas dominaciones cotidianas asumidas por la voz poética como convencionales en la primera estrofa. Hasta aquí, los sentidos realizados o amarrados en la superficie textual permanecen tensionalmente, de modo que el afán de renovación se mantiene aún expectativa, puesto que la construcción adverbial del primer verso genera una resistencia ante la lógica aleatoria que se desencadenará inmediatamente después. La segunda lógica aparece en la estrofa siguiente para proyectar un futuro inmediato, el mañana. Las variaciones que desestabilizan no solo el orden natural de los elementos referidos, sino también la significación que había sido validada en momentos antes. El conector adversivo, pero, funge de signo bisagra en la medida de que desamarra los sentidos habituales para potencializarlos e insertarlos en una dinámica deconstructiva que amarra nuevas asociaciones. Dicho de otra forma, la segunda estrofa se constituye en el resultado de la alternancia nominal de la primera. Nótese además que a partir del tercer verso de ambas estrofas, de la primera y la segunda, una figura elíptica suprime el verbo, acaso con la finalidad de volver más directa tanto la convencionalidad como su prácticamente simultánea desnaturalización. La segunda lógica se radicaliza en la tercera estrofa, donde se evoca explícitamente una presencia para volverla blanco del juego referencial. En efecto, el cuerpo desmembrado por las filudas armas del lenguaje se convierte en el centro del entretejido que dinamiza la significación, invirtiendo en las relaciones entre lo familiar y lo extraño. Asimismo, debemos tener en cuenta que esta alternancia o entretejido de sentidos ha ocurrido porque las interrogaciones, las preguntas, desencadenan la fragmentación del lenguaje. En suma, el poema se ha mostrado en su absoluta impermanencia hasta el desenlace del último verso, donde el vaciamiento de sentidos aludido por la palabra nada cierra la imagen determinante de la saturación. A estas alturas, la pregunta es una sola.
¿Qué pasará con los seres, incluyendo al enunciador poético, y con las partes del cuerpo de la presencia evocada, una vez que sus nombres han sido cambiados? En suma, ya para cerrar, como se ha podido constatar, cuando hablamos del anudamiento verbal nos referimos a esa innegable afinidad entre las artes ellersonianas y sus respectivas revoluciones esencializantes, puesto que las tensiones entre las telas y las palabras anudadas nacen de una misma proyección poética que desmonta la dimensión de los lenguajes puestos en juego y revela las operaciones y las lógicas que sustentan sus dinámicas internas. En los poemas ellersonianos, como hemos podido ver, escribir es anudar las palabras, y anudarlas supone materializarlas en sus límites y posibilidades, retorcerlas hasta hallar revitalizadas formas de significación. Muchas gracias.